Hola, ¿qué tal? Yo soy Oglinda y les doy la bienvenida a una nueva iteración de Perspectiva, un podcast en el que hablamos de ciencia, arte e innovación desde una perspectiva con miras al futuro. En esta ocasión me encuentro con Luis Carvajal y por cuestiones técnicas hemos perdido parte del audio inicial, no obstante, retomo con lo que habíamos discutido minutos antes. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Dependiendo de en qué momento se haya cortado la anterior emisión, porque tuvimos un problema con las pilas de la grabadora, porque hoy no estamos en el estudio. De todas maneras, retomo con contexto. Luis, nos estabas contando sobre tu retrospectiva de estos últimos meses, en los que te has visto inmerso estudiando y queriendo inculcarte, ¿no? No estoy quedando muy bien con las palabras, pero te ha estado interesando todo lo que tenga que ver con agrotech. Estás uniéndote aquí a equipos para hacer otro tipo de cosas con cambio climático y nos habíamos quedado con lo de la granja de setas, ¿cierto? Sí, perfecto. Listo. Pues creo que un poquito dando contexto en caso de que se haya cortado y si no, para dar otro punto de vista de eso mismo. Siento que soy una persona muy integradora, pero esa integración no la había implicado tanto en mi vida personal. Es decir, es muy fácil conectar puntos de tal persona con tal persona o tal proceso con tal proceso, pero en mi propia forma de ver las cosas no lo había puesto así. Entonces lo que hice fue intentar dar esa perspectiva al proceso personal y lo que vi fue bastante interesante porque ya empezando a hacer esta integración vi que había cosas de mis propias habilidades, soft skills, hard skills, que podía empezar a mezclar. Entonces fue cuando te digo, la parte técnica como de mi parte de estudios muy lógica, mecatrónica, la empecé a meter con la parte más como pues conexión con la naturaleza, un poquito más de técnicas que no son tanto lógicas, sino más prácticas y tal vez un poco incluso espiritual, como esa parte de reconexión con el mundo. Va. Sí, te ves mucho más relajado que hace unos meses, porque, por cierto, si esto se había cortado, había dicho que todos los integrantes del podcast nos dimos como un tiempo, y ni siquiera como que nos lo propusimos, o sea, solo sucedió, ¿no? De que dejamos de hacer, de decir qué estábamos haciendo y comenzamos a hacer otras cosas y me agrada que hayas involucrado todos los conocimientos que tienes y toda tu trayectoria para incluirlo como en tu vida diaria normal, ¿no? También vi que sacaste lo de Climate. Sí, eso está muy interesante porque ves cómo está escrito que es como CLAI, como de Artificial Intelligence. Sí. Es Artificial Intelligence. Sí. Cuéntanos de qué trata eso. Bueno, si nos puedes decir. Sí, claro. Ahorita que ya es público, ya lo puedo decir 100% abierto. Es una iniciativa que lo que busca es juntar la parte de activismo climático, que ya tiene mucha voz, pero en ciertos círculos. Entonces, lo que busca es darle voz a las historias de las personas que están en activismo y en acción climática, a través de lo que cuentan, pero también a través de las imágenes. Entonces aquí intentamos también mezclar el aspecto de tecnologías nuevas, inteligencia artificial, en este caso difusión o generación de inteligencia artificial generativa, para con bases en esas historias generar este prompt o ese texto generador de la imagen para que se termine haciendo una ilustración que represente la historia. Entonces, por decir algo, si alguien nos dice que se empezó a meter en temas de cambio climático por cuidado de los animales, intentamos reflejar eso en una imagen. Entonces, que estén los animales o la persona, etcétera. Puede ser algo muy abstracto, muy concreto, depende también de lo que nos digan. Y la idea es que todo eso se comparta y que sea como una galería virtual, tal vez física en algún momento, no sé, donde la gente pueda ver como tal imagen, le dé clic o lo lea, como sea, y pueda ver cuál es la historia que hay detrás, como llamando a la curiosidad y llamando a la acción. Sí. Bueno, yo ya lo sabía, ¿no? O sea, eran spoilers y me parecía muy, muy interesante. Y también supe lo del poemiario. Sí, ese poemario fue una historia bastante interesante porque fue otro amigo que conocí también de forma virtual y ya después nos conocimos físicamente. Él trabaja en un centro para niñas, niños y jóvenes migrantes no acompañados. Es un nombre bastante largo, pero lo que busca dar a entender es que son personas jóvenes que justamente, ¿no?, que vienen solas. Entonces es en contraste de... ¿Perdón? Migrantes. Sí, migrantes. Personas que vengan solas, porque normalmente cuando migran, normalmente se migra o en familia o es el jefe de familia. Ahorita son niñas y niños, ¿no? Entonces ya es un contexto totalmente diferente porque pues además del nivel de madurez, además del contexto, pues son las habilidades de
realmente supervivencia y pues tener que madurar muy pronto, ¿no? En aspectos emocionales, en aspectos pues de cómo relacionarte con el mundo. Y llegan a este centro de migración en Tabasco y justamente empiezan con esta fundación que se llama, Hace Gritos de Amor, y empiezan a trabajar en temas artísticos. Mucho para como desquitar eso que traen adentro, claro, pero también compartir cosas como emoción, alegría, esperanza. Y lo que pasó es que en un taller, David, mi amigo, hizo estos poemas con las niñas y niños y jóvenes. Y esos poemas los decantamos justamente con inteligencia artificial para hacer un poemario ilustrado. Entonces la parte bonita es que nuevamente la imagen acompaña a la historia y la complementa. Entonces, por ejemplo, hay una página que me marcó mucho cuando la hice, que me impactó incluso, que dice, mami, pronto te veré. Son las únicas palabras del poema y atrás justamente puse como una niña la parte de la espalda buscando a su mamá y ahí está a lo lejos. Entonces, pues pega mucho cuando entiendes el contexto detrás, claro, ¿no? Y también ilustrarlo, también yo hasta sentí fuerte, ¿no? Y te impacta. Claro, no, obviamente. Cuéntanos sobre lo que estuviste haciendo. En Quivernus. Porque sé que te fuiste a Acapulco. Eso no es ir a trabajar. Es ir a trabajar de una forma bastante no convencional. Es que es justamente muy interesante, ¿no? Es la clase de eventos donde vas a hacer networking, pero me gusta que este networking sí tiene una base profunda. Muchas veces vas a un networking que se pasan el número, así como si fuera un speed dating, pero de contactos. Ajá. Y muchas veces no te terminas encontrando a nadie. Te pasas los números, pero no estás haciendo networking. Sí, o sea, dices, conozco a este cuate que está haciendo tal cosa, pero no profundizas. Claro. Y aquí, desde que regresamos, te doy el contexto, es Red de Sustentabilidad Quivernus. Quivernus siendo una iniciativa de Ricardo Salinas, justamente para impulsar el liderazgo en el país. Es apolítica, entonces hay como diferentes grupos de lo que sea, en cualquier tema. Vas a encontrar cosas que normalmente estarían polarizadas y no encontrarías juntas, pero en el mismo lugar. Y trabajando y conviviendo juntas. Entonces es un espacio mucho de convivir y de compartir de una forma abierta, y eso me gustó, la verdad. Estoy acostumbrado yo no soy una persona conflictiva ni polarizante, pero a muchos de los temas en los que trato, como cambio climático, suelen irse por ahí, ¿no? Suele la gente buscar extremos. Y aquí no, aquí se fue un tema bastante hacia soluciones, como creo que debería de ser, y pues sí se hicieron relaciones bastante buenas. En el tiempo que estuvimos ahí, hicimos un proceso para calcular y mitigar huellas de carbono de eventos. En esos días hicimos un documental sobre cuidado del agua, como activismo. Fue un video que vamos a sacar y pues se hicieron redes bastante interesantes. Ya regresando di una plática, estuve en un taller, vamos a participar en otro tema, de pronto tal vez esté en una plática TEDx, depende de qué pase, y pues bastantes temas ahí. Es lo que le decía a Lore el otro día que grabé su episodio, creo que fue ayer o antier, no me acuerdo, que en lo personal me hace muy bien estar con ustedes, porque a la vez es una forma de malditos, o sea, hoy crearon esta cosa impresionante y me motiva a hacerlo mejor de mi parte, y te digo, también me hace como bien ese tipo de, ¿cómo se dice? Como esta sinergia. Simbiosis, sinergia. Ajá, exacto. Como que me motiva a ser mejor, ¿no? Y escuchar las cosas increíbles que hacen, creo que me parece fantástico. También se lo decía a Luis, que está en el otro cuarto, que tú y él creo que podrían compaginar muy bien con un proyecto que él tiene, que nos explicó en su episodio, en el que él ha estado documentando toda la deforestación y el ecocidio de la periferia. Ves que es como su tesis. Y generó obras de arte a partir del carbón que quedó del ecocidio. Entonces, en vez de dibujarlo con un grafito normal, está hecho con el carbón que quedó de la obra. Entonces, literalmente es una naturaleza muerta, y lo que él quiere es integrarlo de una manera un poco más fuerte. No solo que sea un proyecto de activismo como un statement, sino que sea lo más circular posible. Y yo le dije, pues habla con Luis, porque seguramente él puede ver que la venta de las obras o la dinámica de exponer esta forma de arte también, ya con toda la documentación escrita y fotográfica y de las obras, porque no solo son dibujos, que pueda dirigirse a la reforestación o a los cupones de... ¿Era cupones o cheques? ¿O era los bonos. Los bonos, sí. Perdón, los bonos de huellas de carbono. Entonces termina siendo un discurso... Era una idea que yo le sugerí. O sea, igual ya lo tienen que hablar o algo así, porque va mucho de esa parte. Y
Y a mí me sorprendió un montón. El otro día que fui a su casa fue como, hay una parte del bosque que hace 6 meses yo sí veía porque paseábamos por ahí y ya no está. Ya no está. Solo queda tierra donde van a ver fraccionamientos y demás. Y entonces él, pues ya ves que se explaya sobre si las ciudades deberían de crecer más y qué es lo que podemos hacer y hay que plantar cierto tipo de árboles, pero él no sabe en qué asociaciones apoyarse o cómo dirigirlo, ¿no? Entonces le digo, pues es que habla con Luis porque, o sea, sus dos proyectos parecen estar compaginándose ya solitos, o sea... La misma sinergia que justamente estábamos hablando, pero ya en proyectos. Sí, exacto, y creo que ese es justo el punto del podcast, ¿no? Igualmente le decía eso a Lore, ¿no? Que la idea es hacer un networking, como mencionabas, que sí lleve a que los proyectos se realicen, ¿no? Que sea de impacto. Sí, y pues creo que es un tema interesante porque también ya entró en el discurso de todos los discursos la palabra impacto como algo accionable. Porque antes el impacto se veía como una consecuencia y ahorita se ve como una causa. Sí. Y creo que eso es la parte interesante. Por ejemplo, lo que dices que está haciendo Luis se me hace bien interesante porque es una causa que ya tiene la consecuencia del impacto y las dos son parte de lo mismo. Entonces es como una retroalimentación positiva, que los ciclos naturales es lo peor que puede pasar, pero los ciclos artificiales humanos de creación de impacto, ahí sí es positivo. Sí. Entonces creo que regresando al punto concreto, creo que vale la pena explorar este proyecto en específico y todo lo demás que pueda salir como algo secundario, porque al final son como como si fuera un árbol, van creciendo nuevas ramas y ramas y ramas y pues dan frutos y eso sigue el ciclo. Sí, y que esta sinergia de verdad se transforme en proyectos. Estaba hablando con Lore sobre, es como, mira, tenemos el talento, las ideas, el intelecto, tal vez no, y los contactos, no tanto así los recursos, porque nuestros proyectos en sí ya requieren de cantidades fuertes para generar el impacto, como dices, porque el cheque suena la palabra, por eso hice las comillas. Pero, no sé, los elementos parecen estar en la mesa. ¿Qué nos hace falta? Eso mismo le pregunté a Lore y a Luis. ¿Qué nos hace falta? ¿Que nosotros seamos el poder? ¿Que nosotros seamos los políticos que queremos ser? Fíjate que... ¿O perderíamos mucho tiempo allí? No creo que perdamos tiempo. Es algo muy interesante. ¿Has jugado estos juegos como Zoo Tycoon, como... son como esos juegos de simulación donde inicias teniendo un zoológico y empiezas con bien poquito presupuesto, ¿no? Ya sé la idea. O sea, hay uno que me gustaría jugar que se llama Jurassic World Build o algo así. Sí, o sea, pero a lo que voy, esa analogía un poquito extraña es como la gente empieza, pero no lo voy a hacer con analogías sociales, aunque también se va a entender mi tinte ahí. Tú empiezas con una cantidad limitada de budget, el que sea, y con eso empiezas tu primer proyecto, ¿no? Es algo chiquito. En Zoo Tycoon, que es como de zoológico, pues haces como una granjita donde hay X animal. Con las visitas generas más ingresos y con eso inviertes en otra cosa y es proactivo, ¿no? Creo que lo mismo se puede hacer aquí y no sé si lo dije en el podcast pasado, pero es lo que llaman la ideación del avión de papel. Entonces, lo que me gusta del proceso de ideación del avión de papel dice, imagínate que tú eres la primera persona en hacer un avión. Entonces, tú, por alguna razón, tú ya tienes todo lo necesario de conocimientos para hacer el avión. Lo que te falta es la implementación. Entonces, creo que estamos en ese proceso queriendo hacer nuestro avión. Tal vez no tenemos el dinero para hacer un avión comercial, pero entonces si te vas, por ejemplo, si el avión comercial cuesta $1 millón, tal vez no tienes 1 millón, tal vez tienes 100,000. Capaz que lo que puedes hacer es un prototipo donde quepa una persona en vez de 100. Bueno, no tienes 100,000, tienes 10,000. Tal vez lo que puedes hacer es un como tipo dron que pueda controlarse, ¿no? Y entonces el chiste de ese proceso es como una deconstrucción de alguna forma creativa y también de recursos, donde si te deconstruyes lo más que se pueda, llegas al avión de papel, donde es la prueba mínima de concepto de lo que puedes hacer, donde necesitas el mínimo recurso. Creo que estamos en un punto donde podríamos hacer eso. ¿Cuál es nuestro avión de papel? Que una vez que lo pruebes vas a llegar con el siguiente grupo de inversionistas o de lo que sea, donde pases la siguiente barrera de aprobación. Y el chiste es que ahí manejas lo mismo que te digo el Zoo Tycoon o lo que sea. Empiezas poquito y crece. Pero el chiste y la gran dinámica del avión de papel es que siempre puedes hacer algo. No te limitas si no tienes el millón, sino que con tu $1 que te cuesta la hoja, ya puedes hacer que vuele. Creo que deberíamos tener una junta, o sea, los 6, porque no tienes ni idea de lo parecidos que son los estatus, es decir, el punto espacio-tiempo en el que nos encontramos, emocional y psicológicamente los 6, aunque, o sea, yo porque he hablado con todos al mismo, en diferentes momentos, pero estamos pasando justamente por lugares tan similares que tal vez tenemos más de una solución para muchos de los proyectos y de ideas que podríamos construir. Estaba también hablando con Lore, Luis y bla, bla, bla.
Eric también tiene como un issue allí también de, es que, ¿cómo le hago para llegar aquí? Este tramo está medio cortado y está medio accidentado, pero tal vez con lo mínimo o con lo máximo, o sea, cómo maximizar lo mínimo, quiero decir, ¿no? Sí. Y creo que eso es también mucho una filosofía que he estado leyendo en un libro que se llama El día que dejemos de consumir. No sé si lo has checado. No, está muy interesante, deberías leerlo. Y va sobre el punto porque habla de cómo el sistema económico es mucho de la causa que genera problemas en el tema de cambio climático, ¿no? Y señalaba, ¿no? En el momento en que ha habido crisis económicas es cuando menos impacto negativo en el clima ha habido, ¿no? Y está muy interesante. Y mucho del libro dice cómo puedes maximizar con lo mínimo, que se me ha quedado muy grabado y parece ser que estamos en el mismo punto. Mencionaba antes que si no es con Luis, o sea, yo tenía la idea de algún tipo como de venta circular de arte, que también asimismo signifique que con cada compra o con cada experiencia llevada a cabo, porque eso va a estar incluida en el prompt, en la imagen o lo que sea, también se pueda llegar a un convenio de reforestación o los bonos de huella de carbono o algo así. Entonces creo que estamos caminando por la misma cuerda, no sé qué. Creo que es interesante porque además siento que es un patrón que es algo que se puede hacer, es un sentido de comunidad que también se ha perdido mucho, y de hecho hay temas del modelo económico que el sentido de comunidad, como era el concepto original de comunidad, como una unidad, donde la gente cobraba diferentes roles para un bienestar común, se puede recuperar. De hecho, está bien interesante, un poco relacionado. Últimamente he escuchado mucho un podcast un vlog con V de V que se llama Vlog Brothers, que es de Hank y John Green. John Green es el que hizo Bajo la misma estrella y demás, pero de pronto yo lo identifiqué por años nada más como el autor de Bajo la misma estrella. De pronto me salió la recomendación de un video y resulta que él junto con su hermano por más de 10 años han hecho podcasts y no sé si los conoces, y al final de cada uno dicen haz tu donación para tal, y empecé a seguir como su trayectoria, ¿no? Y los vi más y de pronto han recolectado más de $35 millones para un hospital en Sierra Leona. No, es que miren dónde estamos. Sí. O sea, sí me explico. O sea, para quienes obviamente no nos pueden ver, pero estamos en la clínica de Lore. O sea, él es dueño de una clínica innovadora en el rubro de la fisioterapia. Uh-huh. O sea, ya tenemos sí me explico. O sea, claro. Parece que todo se está alineando correctamente y tiene mucho sentido esta noción que tú dices de unidad, ¿no? Que el hecho de que estemos hablando, y ya lo habíamos mencionado con Vale y con Cristian, ¿no? Como cada vez que algo pase deberíamos donar 50 centavos o algo así, o para este tipo de lugares, causas o demás, ¿no? Y fíjate que mucho ahí tocas un buen tema, el tema del simbolismo en la causa o en la donación. Siempre es un tema que no se toca tanto como debería, porque por ejemplo, ¿qué evita que tú dones nada más porque sí? Mucha gente, si tú le das una causa de, por ejemplo, cada vez que decíamos perspectiva íbamos a plantar un árbol o lo que sea, eso te da significado, y como ser humano somos criaturas de significado. Entonces, si tú pones cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ser algo aparentemente ridículo, ¿no? Cada vez que pises una raya al caminar en la calle donas $1, lo que sea, pero el chiste es que tú dotas de significado la vida cotidiana, que suele ser vaga de significado, ¿no? Entonces, al dotar de significado la acción, te sientes más libre y más propenso a hacer este impacto. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa se puede simbolizar o resignificar. Sí, para que nuestra comunidad sea este tribalismo alrededor de puede ser un chiste o de verdad o un signo, ¿no? O el chiste como signo se convierte en una acción positiva. He estado pensando mucho en eso y de verdad es que estamos a un soplido de que estas cosas sucedan y necesitamos una junta. ¿Tienes algún otro proyecto que quieras compartirnos? O sea, porque sé que andas en 1000 cosas. Digo, antes, porque sé que tienes bien poquito tiempo, entonces... Sí, no te preocupes. Pues
Creo que en el trabajo he estado ahorita viendo mucho también la integración. Digo, de eso todavía ahorita no puedo hablar mucho porque sí son como temas de NDAs, pero lo que sí puedo decir es que justamente buscamos integrar ecosistemas. Hablando de ecosistemas de innovación, de sostenibilidad, de temas de gente que está en proyectos, porque mucho lo que nos damos cuenta otra vez a nivel comunidad, en comunidades de startups es lo mismo. Hay que buscar salir del espectro competitivo. Dicen que las mejores startups de Climate Tech o de lo que sea van a tener que ser colaborativas, porque de pronto si yo soy la startup que captura carbono, necesito otra startup que justamente lo que haga es hacer uso de ese carbono que ya capturé. Entonces de pronto yo estaba viendo en las noticias que hay una compañía que, bueno, dos, una que hacía con el carbón capturado vodka, y otra que hacía tinta como de pluma, y una tercera que me acabo de acordar que hacía como diamantes chiquitos. No es el diamante como tal, pero lo capturaba como en joyería. Entonces tú tenías como en tu joyita el carbón capturado. Es lo que quiere hacer Luis, porque me dice, sí, me sobra un poco del carbón, pero que ya no voy a volver a usar o no va a convertirse en otra cosa porque, quiero decir, perdón, que ya no va a ir por más carbón porque ya no existen ni siquiera los árboles calcinados, porque incluso esos ya los quitaron, ¿no? Entonces dice, quiero hacer algo con esto, ¿no? O sea, que no solo los dibujos, sino que hacer algo. Yo le dije, pues mira, puedes hacer tu máquina cortapet para hacer filamento e incluir el carbón y ya tienes como, recoges la basura del lugar calcinado y lo transformas junto con ese mismo carbón en otra cosa. Esa es una idea muy básica, pero creo que tú tendrás como mejor idea. Y creo que justo lo que estábamos platicando ahorita de donaciones aplica para aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el carbón que tú capturas y el carbón que sacas de la madera y el de una mina? Molecularmente puede ser lo mismo. La diferencia es el significado. Cuando tú plagas de significado cualquier objeto físico, cambia, ¿no? Al menos cambia para nuestra forma de verlo. Entonces, ¿qué pasa si tú ese carbón que, por ejemplo, que dices que viene de un bosque, lo bautizas? ¿Qué pasa si dices, este carbón es lo que antes yo caminaba por las mañanas? Este carbón es lo que antes era el hogar de esta ardilla o lo que sea. Ya estás dándole significado. Entonces, por lo mismo, ya se convierte en un símbolo o justamente la figura totémica, ¿no? Como las culturas que cargaban el tótem, plagado de significado y que te daba poder. Y la única razón por la que te daba poder es que tú tocabas y recordabas el significado original. Sí, son las convenciones que le damos al lenguaje simbólico cargado en un signo, ¿no? Y esto ni siquiera tiene que estar hablado, ni siquiera tiene que ser una imagen, ¿no? Sí, es... De verdad, necesitamos una junta porque estamos en serio a un estornudo de que podamos construirlo. Y tú eres el que más contactos tiene, por cierto. Ya deberíamos traer a alguna de esa gente al podcast o ir a Guadalajara que tenemos pendiente. Eso nada más que baje la temperatura porque nadie va a ir a 40 grados. No, y va a seguir subiendo. Basta ya, por favor, no puedo seguir viendo tus publicaciones del día del juicio final. Si están escuchando esta semana, ¿qué semana es? El 12 de junio. Ay, no tengo cerrado. Justamente llegaron estas noticias de que el Ártico alcanzó sus temperaturas más altas desde que tenemos registros digitales o registros de eso. Entonces, se vienen tiempos interesantes, pero justamente yo estaba viendo esta frase. Se vienen tiempos interesantes es una frase que interesante puede cobrar significado positivo o negativo, depende de qué hagas con él. Uh-huh. Sí, estamos al borde de la singularidad tecnológica y yo agregaría a la singularidad tecnológica, y que es un concepto derivado de la singularidad física, ¿no? Sí, es física, la singularidad en la física. Es este lugar que va después del horizonte de los eventos en un agujero negro que se tomó como concepto en la tecnología, inteligencia artificial, transhumanismo, posthumanismo. Yo agregaría que estamos también a punto de ver la singularidad ecológica o climatológica, algo así. Este punto hipotético que ya no es tanto de quiebre, eso es. Aquí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que sea, conociendo este contexto, el horizonte de los eventos climáticos? Pues mucho se habla de los límites planetarios. Uh-huh. Y es como un diagramita que es como conocido en la comunidad de todo esto, que habla de que son ciertos puntos que si tú traspasas generan mecanismos de no retorno. Es como cuando tú generas una reacción exotérmica como un incendio, tú, a menos que una chispita puede generar un incendio. Entonces lo que está pasando aquí, que mucha gente está viendo, es que cuando un Ártico se derrite, trae consigo un efecto en cadena.
y esa es la preocupación que creo que está más en ciertos discursos, que habla de que si se derrite, por ejemplo, el hielo de Siberia, hay uno que se llama el permafrost, que es el hielo que tiene carbono capturado. Entonces, si de pronto se derrite ese hielo, libera más carbono, lo cual genera más calor, lo cual derrite más hielo y se hace un ciclo. Y eso pues elevaría niveles del agua, lo cual generaría más vapor. Y bueno, ahí hablamos de un ciclo en cadena. Sí, ¿no? Y las bacterias y otros tipos de microorganismos que están en el permafrost, que son desconocidos, y las consecuencias que puede tener que estos organismos se reintegren a un sistema biótico que es desconocido para ellos y viceversa, ¿no? Sí, es puramente proporcional, ¿no? A más temperatura, mayor probabilidad de infección, mayor probabilidad de que siga habiendo más... Y lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Más eventos de tipo pandémico. Lo que espero es que hayamos aprendido, pero que ese aprendizaje no seamos criaturas de memoria corta, sino de memoria larga. Ojalá. Más o menos sobre ese tenor, y ya si quieres para estar cerrando, este libro que te digo, dice también que ojalá recordemos como que la pandemia fue el último hasta ahora conocido. El autor es un poquito más pesimista, pero dice que no cree que veamos otro comportamiento similar en la baja de el impacto climático como el que tuvimos con el COVID, ¿no? Que los números se fueron para abajo y todos decían, es porque estábamos en casa. Y la respuesta es como, no es porque estuviéramos en casa, es porque consumíamos menos. O sea, porque las fábricas, los transportes, las fábricas que generan la energía para poder abastecer a los transportes que llevan y traen los paquetes, porque Amazon tuvo un super pico de exacto, y otro tipo de plataformas que se crearon. No es porque estuviéramos en casa, es porque no consumíamos de una manera tan voraz todos los días, ¿no? Esa voracidad yo creo que implica el ir y volver. Claro. Tan solo ir a comprar algo consume energía, aunque no lo vayas a comprar, ¿no? Sí, es que ese consumo, y que mucho es el tema de huella de carbono y demás, pero pues sí, si supiéramos mapear todo el impacto que tenemos y lo viéramos de forma numérica, física, cada quien, sería muy diferente tal vez el comportamiento. Pero algo que está muy fuerte del evento pandémico es que sí es cierto que hubo un bajón, pero después del bajón no se habla tanto de que hubo un subidón, para compensar por ese gap. Entonces, de pronto, el siguiente año ya hubo más emisiones incluso que antes de pandemia, justamente para compensar. Justamente es lo que dice Celio. ¿Te gustaría? No lo he terminado de leer, pero va mucho sobre... Es que mucho del problema es el consumo. Sí. El consumo igual de cosas que ni siquiera necesitamos, ¿no? Que ahora tenemos el consumo, la compra, como una actividad recreativa. Sí, y eso también obedece a reglas sociales y a temas psicológicos de la sociedad, ¿no? Entonces, si te metes ya a antropología, te das cuenta de que incluso antropología y sociología tienen que ver con un cambio climático. Sí, claro. Sí, totalmente. Este libro también menciona, bueno, es que desde que inició el comercio tenemos esta tendencia a un consumo, pero esta vez está tan integrado, tan imbuido en la manera, en nuestra identidad como sociedad y como especie, que parece ser que la agenda es que el consumo sea verde en vez de que el consumo sea otro o menor. Sí, ¿no? Qué fuerte. Sí, tienes toda la razón. O sea, decía, es que algo que me causó, mira, se me erizan los pelos de los brazos, que antes muchos organismos, muchos animales ayudaban a que los desperdicios no fueran tantos. Y que ahora hay incluso un mercado para esos animales. Es decir, el mercado de las mascotas, por mencionar uno, vale $6,000 millones. $6,000 millones. El de los insectos y como mascotas. Es decir, y te hablo como de estos insectos que consumirían en otros contextos las basuras. Ahora tienen sus propios mercados. ¿Qué estamos haciendo? Es impresionante, ¿no? Y aparte ya se dan cuenta de que son mecanismos, y aparte es como el efecto papel de baño en la pandemia, ¿no? Te das cuenta de que necesitas tal vez uno más y compras más y más y más. Y compras otro y tal vez no lo necesitas, ¿no? Y el problema no es eso. El problema es que te los acabas.
por prevenir. Entonces, prevenir te causa el efecto contrario. Exacto. Esta voracidad de lo hago ahora porque tal vez después no tenga la oportunidad. Creo que regresamos al tema de significado y simbolismo. Quizá también como para, como dices, cerrar y yendo para allá. Sí. En un mundo donde la gente ya no tiene significado empírico o intrínseco más bien hacia sus vidas, la búsqueda del significado se va hacia el objeto. Con esto creo que deberíamos de cerrar. Es un excelente final. Luis, muchas gracias por estar aquí. Ojalá tengamos nuevos episodios muy pronto al respecto de todos estos temas, porque ya saben, aquí en Perspectiva somos seis paranoicos que ya no pueden dormir muy bien. Pues Luis, muchas gracias. Gracias a ti. Esta fue una nueva iteración de Perspectiva. Nos vemos en la próxima. Adiós.